Torá lleva por nombre Jucat Balak. Este año sí nos tocan varias dobles porciones. Como pueden ver, ya en este libro ya hemos tenido dos dobles porciones, ¿no? Entonces, este no es un año preñado como se conoce, por eso. En los años regulares siempre tenemos varias semanas en donde estudiamos doble porción. Bueno, Jucat Balak, el decreto devastador son los nombres que respectivamente reciben estas porciones. Y algo de lo que quiero compartir hoy, mis hermanos, es la presencia del Mashiach en la Parashá. Los sabios de Israel dicen que el Mashiach está en cada verso de la Torá. ¿Se imagínense? En cada verso de la Torá. Poder encontrar, poder descubrir a Mashiach en cada verso de la Torá, pues eso es como de un nivel sólido, ¿sabes? Bien difícil. Y muchos estudiosos, cuando están leyendo o estudiando cada porción de la Torá, pues siempre están enfocados en encontrar a Mashiach. O sea, en alguna figura mesiánica que esté ahí. De hecho, incluso hay algunas versiones de la Biblia en donde, así como en el Nuevo Testamento, algunas versiones, las palabras del Mashiach vienen con letras rojas. Sí le ha tocado que hay versiones así. Todas las palabras que dijo Yeshua vienen en letras rojas. Así también hay Biblias en donde cada vez que en la Torá aparece alguna figura mesiánica, también viene con letras rojas, o viene marcado de alguna manera, o viene con un asterisco, con algún comentario ahí al pie, en donde dice: esta es una figura mesiánica, o aquí podemos ver al Mashiach. Entonces, en el estudio de las 54 porciones es algo que siempre debemos de ponernos como un desafío, de encontrar al Mashiach. En algunas porciones es muy fácil. Se aparecen figuras mesiánicas que son claramente identificables. Digo, para un creyente que ya tiene también un rato en esto, ¿verdad? Tampoco es como que cualquier persona al leer va a decir: ah, mira, aquí está el Mashiach. No. Alguien que ya tiene algo de tiempo estudiando la palabra puede descubrir, puede encontrar al Mashiach fácilmente en algunas porciones. Y ese es el caso de nuestra doble porción. En Jucat Balak aparece la figura del Mesías en varias ocasiones, ¿verdad? Vale, ¿ahí las marca? Sí. Bueno, ¿qué versión es la que tienes? Para Estados Unidos. Ok, es de estudio. Sí, las Biblias de estudio, sobre todo, pues, usualmente van a venir ahí, ¿verdad? Marcados los textos en donde aparezca una figura, un tipo del Mashiach, ahí se los va a decir. Entonces, en estas porciones aparece en varias ocasiones, y eso es lo que vamos a ver hoy. Es de lo que vamos a hablar hoy. Las ocasiones en las que aparece el Mashiach en estas dos porciones de la Torá, ya que algunas de ellas pues son bastante claras. La primera figura mesiánica que aparece en nuestra parashá semanal es, sin lugar a dudas, la Pará Adumá, la vaca roja. La vaca roja es, decíamos anoche en nuestro estudio, en test, que la vaca roja es precisamente uno de esos mandamientos considerados considerados como irracionales, difíciles, ¿no?,
de comprender. Pero esto, por supuesto, desde una perspectiva netamente judía, es decir, desde una perspectiva meramente tanágica. Quiero decir, cuando solamente te enfocas en el Nuevo Testamento, muchas cosas van a quedar sin respuesta. Van a quedar como irracionales, como la vaca roja. Entonces, el estatuto de la vaca roja, si no estudias el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, la vaca roja va a seguir siendo un estatuto sin sentido, ¿verdad? Irracional. Pero cuando estudias el estatuto a la luz del Nuevo Testamento, entonces hay claridad. Y entonces podemos entender que la vaca roja es una figura mesiánica. De hecho, entre las discusiones de los sabios de Israel de siglos y siglos, hay una postura muy definida de algunos rabinos en donde ellos decidieron ya no quebrarse la cabeza tratando de entender el estatuto de la vaca roja, y simple y sencillamente llegaron a la conclusión de que la vaca roja es el Mesías. Y es increíble, porque los mismos rabinos así lo dicen. Dicen, mira, la vaca roja es una figura del Mesías. Y cuando el Mesías venga, Él nos va a explicar detalladamente el significado de la vaca roja, que es, sin duda, uno de los más grandes misterios de la Torah. Y sí, efectivamente, nosotros que somos creyentes en Yeshua, Jesús, como le conocen en el mundo entero, sabemos, y no nos queda ninguna duda, que la vaca roja es una figura mesiánica. Y es que cuando observamos, pues, los requisitos, primero, ¿no? Hablábamos de los requisitos anoche. Cuando observamos los requisitos y lo conectamos con Yeshua, decimos, pues sí, o sea, perfecto. O sea, la vaca roja tiene que ser perfecta. ¿Quién es perfecto? Sino el Mashiach, Yeshua, en el cual no es encontrado nada, ¿no? Ningún defecto no es encontrado, ningún engaño, pecado, nada. Él es declarado perfecto. Entonces, en esa perfección, la vaca roja es una figura del Mashiach. Además, nos dice la Torah que la vaca roja nunca debía de haber sido puesto yugo sobre ella. Entonces, eso también es una figura mesiánica, es una figura de nuestro Redentor, Yeshua. Nos dice también la Torah que la vaca roja tenía como propósito purificar. O sea, tenía que ser sacrificada. Pero el sacrificio de la vaca roja digamos que es único, porque todos los sacrificios se tenían que llevar a cabo ¿dónde, hermanos? En el santuario, o sea, en el altar, ahí en el Mizkan, y en su momento en el templo, en el altar de los sacrificios. Ahí tenían que ser ofrecidas todas las ofrendas, todos los sacrificios, menos el de la vaca roja. La vaca roja no iba a ser sacrificada ahí. ¿En dónde tenía que ser sacrificada la vaca roja? Afuera del campamento. Entonces, ¿qué caso tan extraño, ¿no? Por eso los sabios de Israel siguen quebrándose la cabeza, muchos de ellos, y dicen, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué el Eterno ordenó todos los sacrificios en el santuario, en el altar, menos la vaca roja? O sea, no, esa allá, de lejecitos, afuera del campamento, allá tenía que ser sacrificada. Y tenía como propósito, o sea, la vaca roja tenía como propósito purificar. Pero específicamente, la vaca roja era sacrificada para darle a Israel purificación ¿de qué?
de contaminación por muerte. ¿Se ve? La contaminación por muerte. Y hemos dicho en otras ocasiones que la Torá no contempla sacrificios que vayan a compensar los pecados de muerte. La Torá tiene todo un sistema, todo un diseño de sacrificios para que los pecados del pueblo de Israel fueran perdonados, menos los pecados de muerte. Esos no. Pero todo parece indicar que el sacrificio de la vaca roja, que era único, que era diferente, sí tenía como propósito el purificar los pecados de muerte, porque ese era el propósito, el purificar a aquellos que se contaminaran por tener contacto con muerto. Esto literalmente, pero en el simbolismo, la vaca roja era la única que te podía purificar por muerte. Entonces eso pues lo hace muy interesante, y Yeshua es el único que nos puede perdonar nuestros pecados, los pecados de muerte. O sea, lo que no hace la Torá, lo que no hacen los sacrificios, dice el libro, la carta a los Hebreos, lo que no pueden hacer los sacrificios de corderos, de carneros, de toros, y lo que no puede lograr ninguno de esos sacrificios, lo logró el sacrificio del Mashiach. La muerte de Yeshua, su entrega, sí nos purifica de los pecados de muerte. La vaca roja, en ese sentido, es una figura mesiánica. Y cuando analizamos uno a uno los requisitos y también el efecto que tenía el sacrificio de la vaca roja con lo que hizo Yeshua, pues todo concuerda, todo encaja perfectamente, ya que Yeshua fue sacrificado fuera del campamento. Él fue sacrificado en las afueras de Jerusalén, allá en el Gólgota, ¿no? En este monte conocido también como el Monte Calvario, el cual está justamente a las afueras de Jerusalén, considerada la ciudad santa. Entonces, en ese sentido, Yeshua está cumpliendo también con esta figura mesiánica de la vaca roja. Entonces, además, la vaca roja tenía que no solamente ser sacrificada para purificar, porque podríamos pensar, ¿por qué una vaca? ¿Por qué no mejor un toro o otro animal? Entonces, porque la vaca tiene la capacidad de dar vida, o sea, es la hembra, ¿no? De dar vida. Y la escritura dice del Mashiach que él vino para darnos vida. Y recalca, y vida en abundancia. Entonces, por eso tenía que ser una vaca. ¿Sí? El color rojizo, bueno, el énfasis en el tema de la sangre del Mashiach es un tema bastante enfatizado en todo lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Se enfatiza mucho el tema de la sangre del Mashiach. Y eso puede dar respuesta a por qué la vaca tenía que ser roja. ¿Por qué no de otro color? ¿Por qué no blanca o negra? Que sí, roja. Roja como la sangre. ¿Sí? Además, la vaca no solamente tenía que ser sacrificada, sino tenía que ser, ¿qué más, hermanos? Quemada. Tenía que ser quemada hasta las cenizas, o sea, que quedaran nada más las cenizas, quemada completamente. Y esto nos habla de qué piensan ustedes, qué se imaginan que nos puede hablar esto de que la vaca tenía que ser quemada. ¿Qué piensan ustedes cuando piensan en fuego, en algo que se quema, en el fuego? ¿Qué les viene a la mente? Purificación. A ver acá. ¿No escuchan? Purificación. Ok, purificación, el fuego es purificador. Muy bien, ¿acá qué decía? Muy bien, el fuego sirve para purificar.
Pero ¿qué más? Holocausto. Es que ustedes tienen mente de creyentes ya puros, ya santificados, ya que no le tienen miedo a otra cosa, ¿no? Pero las escrituras también nos hablan de un fuego devorador, Destructor. de un fuego que destruye, no que purifica, pero que destruye. El Hades, el infierno o el lago de fuego. Cuando pensamos en fuego también podemos pensar en eso. Y la vaca roja no solamente tenía que ser sacrificada o morir, sino ser quemada. Yeshua no solamente murió, porque muchos piensan en la muerte de Yeshua y dicen, bueno, pues iba a resucitar. Pero la escritura dice que la clave del sacrificio de Yeshua fue que Él padeció por nosotros, que Él padeció por nuestra culpa, que Él cargó con el peso de nuestros pecados, y la escritura dice, la paga del pecado es muerte. Y no está hablando de la muerte física, sino más bien de muerte espiritual. En otras palabras, los horrores del infierno. Y literalmente hay un texto que dice que Yeshua, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Dice que es infierno, dice alguna versión. Hay una versión que traduce así: descendió a las partes más profundas del infierno. Otras traducen diferente. Pero en algún momento Yeshua descendió a las profundidades. Algunos comentaristas dicen que eso ocurrió durante el tiempo de su sepultura. Yo más bien creo, es mi opinión personal, que eso ocurrió en las horas de tinieblas. Que hubo 3 horas de tinieblas, desde las 12 hasta las 3, en donde parece que como si el tiempo se detuviera, donde nadie se movió de su lugar porque las tinieblas no lo permitieron. Entonces nadie sabe qué pasó ahí, en esas 3 horas de tinieblas. En mi opinión, creo que ahí es donde el Mashiach descendió. Es donde Él, de alguna manera, sufrió y padeció los horrores del infierno, la separación del Eterno. Y yo creo eso, pienso eso, porque cuando el Mashiach muere, cuando él muere, sus palabras finales fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que después de morir Él va a descender. Entonces, por eso creo que es en las horas de tinieblas. Y hay una relación ahí, otra vez, entre Mashiach y la vaca roja. De la vaca tenía que ser quemada, reducida a cenizas. Y el Mashiach tuvo un momento de sufrimiento intenso ahí. O sea, no solamente en Getsemaní, sino ahí en las horas de tinieblas, en donde Él desciende a ese lugar conocido con ese nombre. Entonces, esa es otra relación, y por eso la vaca roja es una figura mesiánica. Y nos dice la Torah, las cenizas de la vaca roja eran las que iban a servir para purificar, pero las cenizas solas, ¿o con qué? Con agua, combinada con agua. O sea, las cenizas de la vaca roja iban a ser reservadas, iban a ser guardadas para usarlas para purificación, pero tenían que ser combinadas con agua. Entonces, qué interesante, ¿no? Los 2 elementos: por un lado fuego, que las cenizas, fuego, y agua. Entonces, la combinación de fuego y agua es lo que iba a dar la purificación a los hijos de Israel, que hubiesen sido contaminados
con muerte. Es muy interesante. Y bueno, pues lo interesante también es que aquellos que participaban en el proceso se contaminaban. O sea, los que sacrificaban a la vaca roja quedaban contaminados. Y bueno, pero no permanentemente, pero sí hasta el anochecer, ¿no? Los que quemaban la vaca también quedaban contaminados. Los que trasladaban las cenizas también quedaban contaminados. Entonces, esa es la parte muy misteriosa de cómo el mismo elemento, en este caso la vaca roja, que va a servir para purificar a unos, pero contamina a otros. Esa es la parte misteriosa. Los que están limpios, los que están puros, al contacto con la vaca roja, ellos se contaminaban. Y los impuros, al contacto con la vaca roja, se purificaban. Esa es la parte misteriosa. Pero cuando lo vemos cumplido este precepto, el del Mashiach Yeshua, pues nos damos cuenta de que realmente esto es así. Porque cuando tú decides seguir a Yeshua, cuando tú decides convertirte en un seguidor del Mashiach, tú vas a ser una persona, por un lado, pura, o para unos pura, pero para otros impura. Y eso es interesante. El nombre de Yeshua tiene ese efecto. El nombre de Yeshua marca diferencia. El nombre de Yeshua a unos los salva y a otros los condena. El mismo que te salva es el mismo que te juzga. No es alguien diferente. Si Yeshua es quien salva, es quien perdona, es quien redime, pero Él también es a la misma vez el juez, el que condena y el que castiga, es Él. Y la vaca roja tenía esos dos efectos. A uno los purificaba y a otros los contaminaba. Entonces, sin duda, la vaca roja es una figura del Mashiach Yeshua. Y nosotros sabemos, es Él quien se ha sacrificado por nosotros, es Él quien ha sufrido por nosotros, es Él el que nos da nuestra redención, nuestra purificación, y es por su nombre, por su causa, que nosotros debemos de estar decididos a sufrir también y a, ¿por qué no? Lo decía en una de las reflexiones en la semana, ensuciarnos de vez en cuando. Si es necesario, por causa de su nombre, hacernos impuros, adelante, no importa, ¿sí? Porque Él lo hizo todo por nosotros. La Escritura dice, al que no conoció pecado por nosotros, fue hecho pecado. Y uno de mis himnos favoritos, de los himnos que me gustan mucho, es un himno que dice, mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí? Qué tremendo, hace mucho no cantamos esto. Si todo yo sufrí por ti, ¿qué sufres tú por mí? O sea, en un desafío, donde como si el Mashiach estuviera hablando con nosotros y nos estuviese confrontando y diciéndonos todo lo que Él ha hecho por nosotros y cuestionándonos, ¿tú qué has hecho por mí? Dime, ¿tú qué has padecido? ¿Tú qué has sufrido? ¿Tú a qué has renunciado? ¿Qué has dejado? Etcétera. Entonces, esa es la parte desafiante de esto. Bueno, pero la vaca roja no es la única figura mesiánica en nuestra porción.
Luego vamos a encontrar otra figura mesiánica en esta porción también, que es la roca. ¿Sí? La roca. Cuando nos habla la Torá de que muere Miriam y cesó el agua, entonces viene la instrucción del Eterno a Moisés y a Aarón para que le hablaran a la roca, una roca que estaba en Meribá. Y el Eterno dice: háblenle a la roca para que les dé beber agua. Pero Moisés y Aarón no le hablaron a la roca, le pegaron, y le pegaron 2 veces. Ya en una ocasión anterior había pasado algo muy similar, y la instrucción del Eterno aquella primera vez sí fue: golpea la roca. La primera vez golpea la roca, y nada más un golpe, o sea, no le ibas a agarrar a golpe, o sea, golpea la roca una vez y va a fluir agua. Esta segunda vez, háblale a la roca. Y nosotros, por nuestros libros sagrados en el Nuevo Testamento, sabemos que la roca era el Mashiach, porque así lo dice claramente. El Rab Shaul, en una de sus cartas a los Corintios, dice: y la roca era el Mashiach. Y dice: la roca que los seguía. Siempre he pensado mucho en eso. La roca que los seguía. Entonces, lo que el Rab Shaul está diciendo es que la roca que acompañó a Israel en su viaje por el desierto, o sea, era la misma. No era como que había una roca ahí y otra allá y eran diferentes rocas. No, lo que el Rab Shaul dice es que era la misma roca que se movía. Yo no sé cómo, no me pregunten porque no sé, pero la roca era la misma. Es como si ustedes llegaran a un lugar: miren, aquí esta roca, y luego ustedes viajaran a una gran distancia: oye, mira, esta roca se parece igualita a la que estaba allá, es la misma. Es lo que está diciendo el Rab Shaul, que esa roca acompañó en su viaje a Israel por el desierto. Y el Rab Shaul dice: y la roca era el Mashiach. La roca. Qué tremendo, ¿no? Aparecía, desaparecía, volaba, se iba por debajo de la tierra, ya no sé. Pero la roca los seguía al pueblo. Si la roca los acompañó durante todo su viaje por el desierto. Y se acuerdan ustedes que el Mashiach dijo: he aquí que yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin de esta era presente. Amén. Yo voy a estar con ustedes. La roca se apareció donde quiera, haciéndole ver a Israel: aquí estoy. Si ya de por sí la nube de gloria estaba ahí todo el tiempo, pero aparte esa roca misteriosa que los acompañó en el viaje y que saciaba la necesidad, digamos, principal de los hijos de Israel, que era tomar agua. Porque, hermanos, no sé, ustedes han visto, ¿alguien sabe cuánto tiempo puede uno aguantar sin comer? O sea, ¿cuánto puede resistir sin morir, verdad? Así sin comer. Pues sabemos que 40 días es fácil, ¿no? Porque hay personajes bíblicos que fácil duraron 40 días. Pues la ciencia hoy día establece un tiempo que sí es bastante extenso, que una persona puede resistir sin comer. Sin comer, pero la aguantas. Claro. Sin comer. Para allá vamos, ¿verdad? Sin comida, pero sin agua,
O sea, tú puedes aguantar mucho sin comer, mucho, pero sin agua. Y con estos calores, diríamos ahorita, ¿no? Ahorita, con estos climas que estamos teniendo, con estas temperaturas de sensaciones de hasta 50 grados centígrados, ¿cuánto aguantan sin tomar agua? Sin comer. ¿Sí? Sí, o sea, hay casos comprobados así de tiempo largos que han soportado las personas sin comer, pero sin tomar agua, ahí ya es diferente. Ahí sí las personas, dependiendo, ¿no?, del clima, de ciertas circunstancias, pero sin beber agua no es mucho lo que aguanta el ser humano, y mueres irremediablemente. Si Israel estaba en el desierto, sabemos cómo es el clima en el desierto, ¿no? Entonces la necesidad principal de ellos ahí era agua. Por eso cada vez que faltaba el agua, inmediatamente se ponían de un humor, pues igual nosotros. Yo creo que todos. Si tienes sed y no hayas agua, te empiezas a entrar así como que en crisis, ¿verdad? Entonces la roca satisfacía a Israel de esa necesidad principal de beber agua. Yeshua, ¿se acuerdan cuando le dijo a la samaritana que él tenía un agua viva? El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. La samaritana se apuntó luego, Señor, ¿dónde tienes esa agua? Yo quiero esa agua, dame esa agua, por favor. ¿Y quién no? Él es el agua viva. La roca era el Mashiach, el que provee de agua para su pueblo, y el agua representa en las escrituras la palabra del Todopoderoso. El Mashiach es la palabra viviente, y Él es quien nos da vida a través de su palabra. La roca, como figura mesiánica, nos habla de varios aspectos del Mashiach. Uno, de su presencia que nos acompaña, como ya dijimos, pero el otro aspecto es de aquel que sacia nuestras necesidades primordiales, y aquel sobre todo que nos alimenta de la palabra del Eterno, aquel que nos da la correcta interpretación de la palabra del Eterno. Pero la roca tampoco es la última figura de esta porción. ¿Qué otra figura mesiánica podemos encontrar en esta porción? Además de la vaca roja, además de la roca. La serpiente de bronce o de cobre, dicen algunas versiones. Y llama la atención que hay versiones que no dicen la serpiente, dicen el serpiente, ¿verdad? El serpiente. Una de las figuras más también quizás misteriosas en relación al Mashiach. ¿Por qué? Porque normalmente en las escrituras la serpiente más bien es figura de otro personaje, ¿sí? Del innombrable, ¿no? El engañador. La serpiente antigua. Entonces, pues de ahí que se haya utilizado una serpiente como figura mesiánica, y que lo confirma el Nuevo Testamento, lo confirma porque está escrito, ¿verdad?, ahí en la buena noticia de Juan, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, claramente nos dice que la serpiente que Moisés levantó era una figura del Mesías. Y ahí nos metemos en terrenos medios complicados, medio difíciles, pero es así. Y alguna vez hablamos del simbolismo de la serpiente con el tema de la sanidad. Y les decía yo, pues basta ver hasta nuestros días
hasta nuestros días el símbolo que utilizan las organizaciones de la salud. Y siempre vas a ver una serpiente en un asta, en todos lados, en las farmacias, en los consultorios, en la OMS, en todas las organizaciones. Ahí vas a ver ese símbolo de una serpiente en un asta, así como la que levantó Moisés. Bueno, no igual, pero la figura como tal se utiliza para representar el tema de la salud. Entonces está interesante, como diciendo que la salud viene de una serpiente. Bueno, no nos vamos a meter en los términos humanos o en las explicaciones humanas sobre eso, pero lo que sí vemos que hizo el serpiente de bronce fue salvar. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel habían entrado otra vez en rebeldía contra Moisés, y recuerden, la rebeldía contra Moisés era la rebeldía contra el Eterno, porque Moisés era el enviado del Eterno. Entonces, el Eterno envió serpientes ardientes a que mordieran a los israelitas y murieran. Entonces, el remedio fue ese serpiente de bronce, que levantada en alto, si alguien era mordido por una serpiente ardiente, y eso ya era muerte inminente, pero dice, si tú volteas, o sea, ahí entra la fe obediente, ¿verdad? Si tú crees y volteas a ver el serpiente, te vas a salvar. Te vas a salvar de la muerte. Y por eso es una figura mesiánica. Ahora es interesante que esa serpiente después se convertiría en un ídolo. La Haftará nos habla de eso. Y ya muchos años después, esa serpiente sería destruida porque la guardaron. O sea, los hijos de Israel la guardaron y con el tiempo se convirtió en un ídolo. Por eso es que el Eterno ha sido muy cuidadoso en muchos aspectos de que algunas cosas, algunos símbolos bíblicos importantes, el Eterno los ha resguardado, los ha escondido, porque de haberlos dejado ahí a la vista del hombre es, pero rapidito, ¿no? Para hacerte un ídolo, como el arca de Noé. El arca de Noé, saben que está por allá, dice la Biblia que quedó en el monte, ¿cómo se llama? Ararat, gracias. Y ahí está, pero quedó en un lugar inaccesible para el ser humano, en un lugar donde siempre está nevando, siempre hay mucha nieve, siempre hay vientos bien fuertes, está casi inaccesible. El Eterno tuvo cuidado de que quedara ahí, porque si hubiera quedado ahí, hermanos, a la vista de todos, ¿se imaginan? Sí, hay gente que hace eso, ¿no? Según que estuvieron ahí en tal expedición y que se llevaron unos pedacitos. Mira, te vendo un pedacito del arca de Noé original. Sí, ¿no? ¿Te imaginas si hubiera quedado ahí, no? Que fuera un templo idólatra de lo más tremendo, ¿no? ¿Sí, hermano? ¿Pasaría lo que con el muro? Sí, exacto. O sea, se convierte en algo. Pues la serpiente se quedó ahí y después se convirtió en un ídolo. Por eso el Eterno, cuando Moisés muere, por eso el Eterno dice que el Eterno lo enterró en un lugar donde nadie supo. Porque imagínense, ¿no? Moisés, el máximo caudillo de Israel, si tuvieran la tumba ahí, no, me cae. Por eso Satanás peleó, dice que peleó su cuerpo. Sí. Quería hacer un ídolo o algo ahí con su cuerpo. Seguramente. Entonces, por eso el Eterno ha tenido especial cuidado con estas cosas. De hecho, sacaron que hay un crucifijo que trae dentro una piedrita de allá de donde está enterrado donde estaba el Mesías, que se trajeron piedras y les decían, pues, y porque nos están
vendiendo y todo lo que es la Cruz de los Milagros. Sí. Tantas cosas que han hecho. De hecho, no hay que creer nada de eso, ¿verdad? Porque está firmemente comprobado que, lo que ahorita es Tierra Santa, lo que ahorita es Jerusalén, ¿verdad? Obviamente no es la Jerusalén de los tiempos de Yeshua. Lo veíamos en una clase, me parece, con Karen, donde hablábamos de esto y veíamos las veces que Jerusalén ha sido destruida y reconstruida. Y cada vez que Jerusalén ha sido reconstruida, ha sido sobre, o encima de la vieja Jerusalén. De tal modo que la Jerusalén antigua, pues ha de estar allá, quién sabe cuántos metros abajo, ¿no?, de la tierra. Entonces, todo eso de los tours que hay, la gente que va a Israel y que los lleva, mira, aquí está la tumba del Mesías, mira, aquí es donde él se sentó, y no es cierto. Fue una tía allá y donde él era carpintero. Esta la construyó con sus manos. No, son tremendos. Mire, finalmente es un lugar turístico. Usted sabe que el turismo, aquí mismo en nuestro país, tú vas a algún lugar turístico y te van a contar unas cosas. Ya se acuerdan la leyenda del Callejón del Beso y todo eso. O sea, tantas cosas, cualquier lugar turístico que vayas, porque de eso viven. Entonces, esa parte se entiende, ¿no? Entonces, no se crea nada de eso. Israel, aquí fue donde estuvieron reunidos Jesús y sus discípulos. Aquí en este lugar, aquí celebraron la Pascua. Desde aquí Moisés recibió las tablas de la ley. No es cierto, el Sinaí donde te llevan no es el Sinaí. No concuerda para nada. El monte Sinaí del que habla la Biblia está saliendo de Egipto. O sea, ¿qué me estás diciendo que está en Israel ahorita? ¿En qué momento el Sinaí se movió, cambió de lugar? Entonces no hay que creerse mucho de eso. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, entonces la serpiente es otra figura mesiánica, porque ciertamente nosotros tenemos que poner nuestros ojos en el Mesías. Dice la Escritura: puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Y la Escritura nos desafía a eso, o sea, a mirar a Yeshua, pero a mirarlo con fe, con convicción. Si tú volteabas a ver, a ti te mordió la serpiente, y si tú realmente no creías en el poder de la serpiente de bronce para tu sanidad, no te sanaba. O sea, no era el hecho de mirarla, sino era mirarla con fe. Entonces, la fe es la que hace la diferencia. Esto es como el cuate que pedía los $100, ¿no? Mándame tu petición de oración con $100 y vas a recibir respuesta. Yo conocí varias gente que me decía: hermano, pero es que sí funciona. Claro que funciona, pero no son los $100, es la fe. Porque tú mandas el dinero creyendo. Entonces, porque tú crees, va a funcionar, pero date cuenta que es tu fe, no son los $100. Ahora, desde mi perspectiva, se necesita fe para soltar $100. ¿Sí? O sea, ¿quién suelta $100 así nada más? Pues cuando tú realmente lo crees, es la fe, no es el instrumento. Cuando la Escritura dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice que hay que hacer? Llame a los ancianos de la congregación, y que vengan los ancianos y que le unjan con aceite. Y luego, ¿qué dice? Y la oración de fe sanará al enfermo. Ni son los ancianos, ni es el aceite, sino es la oración de fe. El elemento determinante es la fe. No es la ofrenda, no es el dinero, no es la persona. Ay, es que esta persona ora por mí y sí. Otro ora y no pasa nada. No son las personas, no es nada de eso, es la fe que tú tienes.
es eso, el ejercer fe, el creer. Y en ese sentido, habrá ocasiones en que tengas fe y habrá otras donde no tengas fe. La clave de voltear a ver la serpiente era creer, ten fe y va a ocurrir. La clave para encontrar la redención en el Mashiach Yeshua no radica solamente en, como lo hemos dicho otras veces, ¿no?, en levantar la mano, en repetir una oración. No es así como funciona, sino en que tú ejerzas fe. El ejercer fe en el Mashiach es lo que te va a otorgar la redención. Bueno, ¿y la serpiente es la última figura o hay más? ¿Qué otra figura mesiánica nos encontramos en esta parasha? Hay una que quizás no llama tanto la atención, pero es mencionada hasta en 3 ocasiones. Y es llamado el camino de los reyes o el camino del rey. Y esto es cuando el pueblo de Israel pide permiso a Edom para que los dejen pasar. Bueno, antes lo había hecho ya, primero con los reyes estos de Sejón. El Sejón siempre me lo imagino. El Sejón. Un chistecito. Con el rey Sejón y con el otro, ¿no? Ya les habían pedido permiso a ellos, déjanos pasar por tu territorio. Y decía Moisés, vamos a ir por el camino de los reyes, no te vamos a molestar. Pero no los dejaron. Cuando después también piden permiso a Edom, le dicen lo mismo. Y otra vez dicen, iremos por el camino del rey. Entonces, ¿qué es eso? ¿A qué se refieren? ¿Cuál era el camino de los reyes? ¿O cuál era el camino del rey que menciona la Torá ahí? ¿Acaso había un camino, una carretera que era exclusiva para que los reyes pasaran por allí? ¿O de qué se trataba? ¿Qué significa el camino del rey? Bueno, investigando sobre eso, puedes encontrar que el camino del rey es un camino muy antiguo que te llevaba precisamente desde cierta ciudad de Egipto hasta una de las principales ciudades de Canaán. Y ese camino era un camino, digamos, hoy sería como una autopista, ¿no? Como un camino para los mercaderes, para todos los comerciantes. Ese era el llamado camino de los reyes, en donde llevaban y traían todas sus cosas, ¿no? Pero era un camino que iba desde Egipto otra vez hasta Canaán y que pasaba por otras varias ciudades importantes, por varios lugares. Y ese es el que le llamaban el camino del rey o el camino de los reyes. Entonces, lo interesante es el trayecto de Egipto a Canaán, porque espiritualmente, cuando lo ves así, espiritualmente, ir de Egipto a la tierra prometida, pues es el camino de la redención, ¿verdad? Desde acá, desde ser esclavo hasta ser un redimido, es el camino del rey. Y que le hayan dado ese nombre, pues es muy interesante también, el camino del rey. Entonces, hoy en día nosotros caminamos en esa senda. Además, Yeshua, ¿se acuerdan que Yeshua dijo de sí mismo, yo soy qué? El camino. Yeshua dijo, yo soy el camino. A mí es a quien tienes que seguir. Tienes que recorrer mi camino. Entonces, por eso, ese detalle mencionado en esta porción también, el camino del rey es otra figura mesiánica. Es el camino por el que tenemos que andar. Y el camino del Mashiach, hay que reconocer, no es sencillo. Ciertamente, Yeshua dijo,
mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque se vuelve fácil y se vuelve ligero porque Él está con nosotros, porque Él nunca nos deja, porque de Él viene nuestra fuerza. Pero cuando nosotros analizamos la vida y ministerio de Yeshua, nos damos cuenta, no fue fácil, no fue sencillo. Y todo lo que Él padeció es probable que nosotros lo tenemos que padecer, porque estamos siguiendo su camino. Pues ese camino del rey mencionado en nuestra parashá es también otra figura mesiánica muy importante. ¿Y qué otra figura podemos encontrar en nuestra doble porción? Además de las que ya mencionamos. ¿Habrá alguna más? Decíamos anoche que ya hacia el final de la porción, Balak, Bilam tuvo una revelación mesiánica. Entonces ahí no es tanto una figura o no es tanto un objeto, sino una revelación mesiánica, una profecía dada a Bilam, y él la compartió, él la reveló. Entonces lo que vio Bilam, la revelación que él tuvo, fue acerca del Mashiach, acerca de este rey que vendría en un futuro, en donde él dijo, no será pronto, todavía falta para esto, pero vendrá un rey poderoso. Y él habló también del reino de Dios que sería establecido. Y él habló del destino de las naciones que habrían de sucumbir ante este poderoso rey. Y hay algo ahí, en esta parte final de nuestra porción, que conecta precisamente también con una enseñanza de su majestad Yeshua. Porque Bilam tiene esta visión, y al ver esta visión, algo que Bilam destacó fue, todavía falta para eso. O sea, no va a ser pronto, como diciendo, no te preocupes. O sea, sí va a pasar esto, pero todavía no. ¿Se acuerdan cuando el Mashiach llegó a liberar a unos endemoniados en la región de Gadara? Y que los demonios le dijeron a su majestad Yeshua, ¿qué quieres con nosotros, oh Hijo del Altísimo? ¿Acaso has venido a atormentarnos antes de tiempo? Entonces noten ustedes lo que está pasando ahí. Los demonios conocen a Yeshua, saben quién es Yeshua. Los demonios conocen su destino también, saben hacia dónde van. Y también saben que esto vendrá en un tiempo futuro. Entonces por eso dijeron, todavía no es tiempo. ¿Por qué nos vienes a atormentar antes del tiempo? Es que terrible realidad. Y uno podrá pensar, bueno, es que son demonios. Y los demonios así son. Bilam no era un demonio. Casi, pero no. Era un ser humano. Entonces, Bilam o Balaam, como le conocen muchos, nos enseña que hay seres humanos así. Que hay personas que conocen, que saben, que reciben revelación, pero que dicen, todavía falta para eso. Porque Bilam, eso fue lo que, esa revelación Bilam la compartió con Balak, con los enemigos de Israel. Y Bilam les dijo, miren cómo está la cosa, ¿verdad? Va a venir un rey y se va a instalar un reino de parte del Dios de Israel. Y el destino tuyo y tuyo y tuyo, de
todos, miren, van a morir. Pero no es ahorita, no se preocupen, todavía falta para eso. Mientras eso pasa, vamos aprovechando, ¿no? Vamos aprovechando el tiempo, vamos haciendo otras cosas. Y después viene lo de las mujeres que hacen caer a los hijos de Israel. Como diciendo, pues mira, todavía falta para que pase eso, vamos a aprovechar el tiempo para hacer maldades. ¿Les suena esto? Yeshua dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque va a haber muchos que lamentablemente van a decir: ah, mi Señor tarda en venir. O sea, sé que va a venir, pero se está tardando. Entonces, mientras Él viene, ¿qué tal que nos portamos mal? Y ya cuando veamos que ya mero viene, bueno, ya nos portamos bien. So, mucha gente piensa así. No viene, todavía no. Sí, como los que dicen, ¿verdad? Mira, tú vive tu vida, tú dale vuelo, tú haz lo que quieras. Ya cuando estés viejito y muriendo en tu cama, ahí te arrepientes y te entregas a Dios y ya. Ajá. Así funciona, ¿no? Terrible. Terrible eso. Ese es el camino de Balaam. Eso es de lo que Balaam habló. Pero Yeshua le dice a los suyos: ustedes tienen que velar. Y ustedes me tienen que esperar. Y ustedes tienen que estar pendientes de mi regreso. Y ustedes tienen que vivir cada día como si hoy fuera el día del regreso. Esa es la clave del éxito para un verdadero creyente. El vivir cada día como si hoy fuera el día del regreso de Yeshua. Y es que, hermano, la realidad que está latente es esa. Ciertamente, si tú eres un conocedor de las Escrituras y un conocedor de las señales, puedes decir: no, hermano, a mí no me va a engañar, hoy no puede venir. Puede ser que hoy no venga Él, pero eso no quiere decir que no seas tú el que vayas, porque este es un camino de dos vías. O Él viene o tú vas. ¿Me explico? Y el día de la muerte puede ser cualquiera. Ese puede ser cualquier día. Tú te vas a dormir en la noche muy tranquilo y todo bien, y estás seguro que vas a despertar. Nadie puede estar seguro. Nadie tiene que comprar la vida. Muchísima gente se va a dormir y ya no despierta. Bueno, en este mundo ya no despierta. Mucha gente sale por la mañana de su casa y ya no regresa. Entonces nunca sabes cuándo será el momento. Ciertamente Él tarda en venir, pero ¿cómo sabes cuánto vas a tardar tú? ¿Cuándo será tu día? ¿Cuándo será mi día? Entonces por eso es que Yeshua dijo: tienes que vivir cada día como si fuera el último. Tienes que vivir esperando el regreso de Yeshua. Esa es la clave del éxito. Esperando el reino, viviendo para el reino, viviendo para tu rey, sirviéndole al rey. Esa última figura que aparece en nuestro parashá es la más desafiante de todas, la que realmente nos exhorta a según palabras de Yeshua, vivir de una manera consagrada, vivir de una manera comprometida. Lo decimos muchísimo en estos últimos años, esa palabra que dice aprovechando bien el tiempo.
Dice aprovechando bien, no como Milán. Milán decía lo contrario. Mira, va a tardar, aprovechemos para portarnos mal o para hacer el mal. No, es al revés. Pues como no sabemos cuándo será, tengo que aprovechar bien el tiempo para hacer las cosas correctas. No tenemos por qué esperar a que pase la tragedia. Usted sabe que cuando una persona recibe malas noticias, cuando una persona le dice estás enfermo y te queda poco tiempo de vida, ¿y qué hacen las personas? O sea, también puede haber dos tipos de reacciones, ¿no? O sea, también hay personas que le digan, mira, a ti ya te quedan nada más 3 meses de vida. 3 meses nada más, bueno, pues, o sea, aprovecharlos, a reventarme lo que me queda. Hay gente con ese tipo de pensamiento, aunque usted no lo crea. Pero hay gente que sí, va a tener esa reacción y se va a reventar toda esa última época, portándose mal. En cambio, habrá otros que digan, no, pues déjame poner en orden mis asuntos, y empiezan a tratar de hacer las cosas correctas, y empiezan a llamar a sus familiares con los que están peleados, a reconciliarse, a pedir perdón por lo que hicieron, a resarcir, a poner en orden su vida y tratar de irse de este mundo pues de la mejor manera posible. Pero el tema es, ¿por qué tienes que esperar a que te digan que te estás muriendo? Cuando realmente cada día puede ser el último. ¿Para qué esperar? No siempre vas a tener esa bendición, porque viéndolo así es una bendición que te digan estás enfermo y vas a morir pronto. Visto así es una bendición que muchos no tenemos. Por eso tenemos que aprender a vivir cada día como si fuera en decisión. Amén. Shabbat Shalom, sonrían, no se pongan tristes. Pero sí, esta reflexión nos debe llevar a buscar, a hacer lo correcto. Como dicen nuestros hermanos judíos, hacer tikkun. Sí, hacer tikkun, que quiere decir reparar lo que hay que reparar. Entonces usted sabe que hay cosas que arreglar en su vida, ¿sí o no? Hay pendientes ahí que hay que reparar, que hay que arreglar. Entonces no hay que seguir así, no hay que seguir arrastrando cosas, dejando pendientes. Imagínate como en la casa, ¿no? Que luego ahí vamos dejando y ese abanico ya no funciona, luego lo arreglo. Esa ya me está goteando, luego lo arreglo. Oye, sí, después lo arreglo. Y ahí vas dejando y dejando y dejando. ¿Te imaginas? Luego vas a vivir en una casa toda deteriorada, está despintada, ningún foco prende, ningún enchufe jala. Si lo vas dejando, o un carro, ¿verdad? También el carro, o sea, oye, el carro, ahí trae una llanta boluda, todavía aguanta. Me anda tirando agua, sí, pero no es mucha. También está tirando aceite, pero tantito. Y luego ya traes el carro ahí con un montón de fallas, y pues pronto ya ese carro no va a servir. Entonces no podemos andar por la vida dejando siempre los pendientes, dejando todo para después. Y si es así en las cosas materiales, hermano, en las cosas espirituales tendría que ser mucho más importante. El Eterno de hecho nos dice que en las cosas espirituales no las debemos dejar nunca para después. En lo que requiere diligencia está escrito, no perezosos. O sea, hay que apurarse, hay que hacer las cosas, no hay que dejarlas para después. Si, oye, iba a leer la porción de hoy, pero mejor la dejo para... No, nada que la dejo para el ratito o para la noche. La dejas para la noche, mira, la vas a agarrar y vas a dormir. No, las cosas espirituales demandan diligencia, demandan prontitud por encima de las cosas materiales. Tenemos que ya hacer tikkun, reparar, resarcir, porque de verdad, hermanos, el tiempo
se está acabando. Dijo el de allá, ¿verdad? Ya se acabó. El brother de pueblo, ya se acabó, ¿no? Ya no digas que está acabado, ya se acabó. Pero bueno, no es verdad, o sea, todavía queda, no sabemos cuánto, pero algo. Aprovechemos. Pues Shabbat Shalom, vamos a tener tiempo para presentar nuestra ofrenda y así concluir con el servicio de este día. Nos despedimos de nuestros hermanos virtuales, nos vemos más tarde. Shabbat Shalom.